diputadas y diputados. En esta reunión estaremos trabajando en conjunto las comisiones de Innovación, Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos. Para efecto de lo anterior, solicito al diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde me acompañe fungiendo en la secretaría de esta reunión de Comisiones Unidas, por lo que le pido pasar lista de asistencia a los miembros de estos órganos parlamentarios. Por instrucciones de la Presidencia, se va a pasar lista de asistencia. De la Comisión de Estudios Legislativos, diputado Isidro Jesús Vargas Fernández. Presente. Diputado Félix Fernando García Aguiar. Presente. José Alberto Granados Favila. Presente. José Braña Mojica. Presente. Humberto Armando Prieto Herrera. Presente. Danya Silvia Arelia Aguilar Orozco. Justifica. Lidia Martínez López. Presente. De la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, diputado Ángel Covarrubias, de la voz, asiste. Diputada Liliana Álvarez Lara, Presente. asiste. Diputado Jesús Suárez Mata, se incorpora. Diputado José Alberto Granados Favila. Presente. Diputado José Braña Mojica. Presente. Diputada Mirna Edith Flores Cantú. Presente. Diputado Luis René Cantú Galván. Hay una asistencia de 10 integrantes de estas comisiones unidas, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión. Compañeras y compañeros legisladores, habida cuenta que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 10 horas con 9 minutos del día 9 de marzo del 2022. Solicito a la Secretaría tenga bien dar lectura y poner a consideración el proyecto de orden del día. Con gusto. El orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum y apertura de la reunión de trabajo. 3. Aprobación del orden del día. 4. Análisis, estudio y, en su caso, dictaminación del siguiente asunto. Iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones del decreto número 243 de la H53ª legislatura del Estado, mediante el cual se crea el organismo público descentralizado del Gobierno del Estado denominado Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, COTACIT, aprobado el 24 de abril de 1989 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas número 45 del 7 de junio de 1989, reformando mediante los decretos 474 de la H57ª Legislatura Estatal, 67 de la H58ª Legislatura Estatal y la 5913 de la H59ª Legislatura Estatal, publicados en el Periódico Oficial del Estado del 6 de noviembre del 2001, 15 de agosto del 2002 y 6 de abril del 2005 respectivamente, del expediente 65-218. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran estas comisiones que emitan su voto en relación al mismo, manifestándolo levantando su mano. ¿Votos a favor? Ha sido aprobado el proyecto del orden del día por 10 votos a favor, es decir, por unanimidad de los presentes. A continuación, procederemos con el análisis y estudio del expediente 65-218 relativa a la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones al decreto 243 de la 53ª legislatura del Estado, mediante el cual se crea el organismo público descentralizado del Gobierno del Estado denominado Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, COTACIT, aprobado el 24 de abril del 89, publicado en el Periódico Oficial
número 45 del 7 de junio del 89, reformó mediante decretos 474 de la 57ª legislatura estatal, 67 de la 58ª legislatura estatal y 59-13 del 59ª legislatura estatal, publicados en el periódico oficial del Estado el 6 de noviembre del 2001, 15 de agosto de 2002 y 6 de abril de 2005 respectivamente. Tomando en cuenta lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a servicios parlamentarios a fin de que exponga de una manera general y técnica la iniciativa planteada. Sí, muchas gracias, diputado presidente. Bien, en primer término vamos a dar una breve exposición de lo que es la iniciativa. Como ya lo mencionó, pues es una iniciativa de decreto que pretende modificar, valga la redundancia, el decreto que crea el COTACIT, que es el de la legislatura 53-243. De entre los objetivos que plantea en la iniciativa los promoventes, menciona que tiene por objeto precisar que la sectorización y la presidencia de dicho organismo recaiga sobre la Secretaría de Educación. Esto toda vez que en la Ley Orgánica de la Administración Pública ya hace referencia a ello de la presidencia. También una adecuación de la integración del órgano de gobierno, del COTACIT, así como las atribuciones del mismo, con la finalidad de contar con una base normativa expresa y que contemple las actividades sustantivas adecuadas a los tiempos, sinergias y a las acciones que desempeña actualmente el COTACIT. Y otros objetivos es derogar artículos que con base en las atribuciones planteadas serían inoperantes, continuar con las figuras y atribuciones en la normativa vigente. Esto quiere decir que, derivado de las reformas que propone, pues propone también derogar algunas otras. Esto es en cuanto al objeto de la iniciativa, y bueno, por ahí les proporcionamos unos cuadros comparativos, los cuales, para ir darle seguimiento a los mismos, para ir viendo cuáles son las reformas que propone el diputado accionante. ¿Me permiten nada más para poder abrirlo? Ya, listo. Por ahí le vamos dando el seguimiento al cuadro. No sé, proyecto. Bien, bueno, vamos a iniciar, perdón, hay una cuestión técnica. En primera instancia, en la parte izquierda, como pueden observar, en la parte superior se hace referencia al decreto que creó el COTACIT, y en la última columna, al texto de la iniciativa. Los tres que se encuentran en medio han sido las distintas reformas que ha tenido el decreto inicial a lo largo de este tiempo. Entonces, en el artículo primero, aquí observamos que únicamente hace referencia a una modificación de forma en cuanto a las siglas del COTACIT. En el artículo siguiente, que es el segundo, aquí únicamente agrega la palabra o la figura de la innovación, es decir, agrega que tendrá por objeto ser un organismo promotor de la ciencia, tecnología e innovación. En el siguiente artículo, tercero, aquí hace en el primer párrafo del mismo también, de igual forma, hace una modificación únicamente en cuanto a las siglas del COTACIT. En la fracción 1, agrega aquí la cuestión de asesorar al Ejecutivo Estatal en la elaboración, es decir, agrega la figura de elaboración, programación y coordinación, que esas ya se encontraban
expresamente establecidas. Asimismo, dentro de la misma fracción, adhiere ahí lo que son las cuestiones de políticas públicas estatales, a diferencia de como estaba antes, que refería a actividades de ciencia y tecnología. También en la fracción primera y segunda agrega lo que es la innovación y lo que es las instituciones de educación. En la fracción tercera pretende ahí reformarla para agregar lo que es referente a ser un órgano de consulta y o asesoramiento, es decir, va a asesorar a las dependencias del Ejecutivo en materia de inversiones o autorizaciones de recursos a proyectos de innovación, investigación científica y tecnológica. En la fracción cuarta, ahí hace un agregado en cuanto a promover la creación de nuevas instituciones de investigación y refiere que utilicen tecnologías nacionales y o internacionales, es decir, lo internacional es lo que agrega. En la fracción quinta, asesorar al sector educativo, a diferencia de como estaba, decía asesorar al aparato de educación, son palabras más técnicas, y también agrega lo que es la innovación. En la fracción, nos vamos a la siguiente página, que es la fracción 6, esa queda como estaba en los términos que ya se encuentran. En la fracción 7, aquí refiere que ahora el COTACIT va a instrumentar el padrón estatal de investigadores, a diferencia de como está ahorita, no es un padrón, sino un sistema estatal de investigadores. En la fracción 8, aquí hace una adecuación en donde dice que el COTACIT expedirá constancia como miembro del padrón estatal de investigadores. Como estaba en el decreto de creación, aquí lo que pretende es eliminar los estímulos económicos y los reconocimientos correspondientes que se le brindaban a los investigadores. Fracción 9, aquí adiciona mantener información estatal actualizada en cuanto a recursos humanos y centros de investigación. Anteriormente se refería a mantener un inventario estatal actualizado de recursos humanos, materiales, organizativos y financieros. La fracción 10, aquí ahora agrega y modifica, en el decreto de creación dice impulsar y coordinar los estudios y proyectos, ahora pretende que se establezca como impulsar y promover acciones. La fracción 11 y 12, aquí el promovente pretende derogarlas, es decir, estas atribuciones que están establecidas en cuanto a dar a conocer avances de diversos proyectos y acciones, en realidad es como un informe, así como la fracción 12 que refiere fungir como órgano promotor en las relaciones con instituciones de información técnica, de generación y de transferencia de tecnología para asegurar la permanente actualización de las estructuras del Estado. Estas dos fracciones, como lo mencioné, pretende derogarlas. En la siguiente fracción, que es la 13, aquí únicamente agrega el término innovación también, y en la siguiente agrega lo que es exijan las políticas públicas, antes solamente decía políticas de ciencia y tecnología, y la innovación. Artículo 4, pretende derogar en cuanto al patrimonio y pues la naturaleza que tiene el COTACIT, derogarle los ingresos que tenga por los servicios que preste, es decir, que ya no tenga ingresos por servicios. En la siguiente fracción segunda, aquí única en las aportaciones que se le otorgue, el Estado, la Federación, el sector productivo y el privado, es decir, todas las aportaciones derivadas de estos, y se agrega también las que reciban a través de decretos y leyes. En el artículo 5, aquí nada más una cuestión de reformar las fracciones 3 y 4, es decir, elimina la figura de la Junta Consultiva y el Secretario Técnico del Sistema Estatal de Investigadores. Pretende derogar estas dos figuras del decreto de creación. En el artículo 6, aquí el Consejo Directivo es la máxima autoridad del COTACIT y en cuanto a su integración pretende modificarla. Vemos en una columna
al lado izquierdo del texto de la iniciativa, que fue la última reforma en este artículo, decía que estaba integrado por el presidente, que era el secretario de Desarrollo Económico y del Empleo. El presidente actualmente, o presidente que pretende que sea, es el secretario de Educación. Esta es una cuestión de armonización, como se mencionó en las diapositivas. En la fracción segunda, aquí modifica la integración. Los vocales del sector gubernamental, quienes serán las personas titulares de las Secretarías de Finanza, de Administración, de Desarrollo Económico y de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. El cargo de los vocales del sector gubernamental del Consejo Directivo será honorífico y durará en su cargo mientras permanezca la representación que ostente. Fracción tercera también la modifica, a diferencia de la anterior que eran 8 vocales, ahora pretende que sean los vocales del sector académico, quienes serán un representante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, uno de los centros públicos de investigación y uno más de los tecnológicos respectivamente. El cargo también de estos vocales académicos será honorífico y durará también en su cargo hasta que ostente el puesto. Siguiente. La persona comisaria y titular de la Dirección General del COTACID asistirán a las sesiones del Consejo Directivo teniendo derecho a voz, pero sin voto. Es decir, se agrega nada más la persona comisaria y la persona titular por cuestión de género. Antes decía nada más el comisario. Vamos en el artículo séptimo. Aquí en la primera fracción menciona autorizar el presupuesto anual y sus modificaciones. Lo referente a modificaciones es lo que adiciona, y la fracción segunda y tercera, ¿sí?, como cuestiones de que le corresponden al Consejo Directivo, pretende derogarlas, las cuales señalan que son determinar las cuotas que deben cobrarse por los servicios de consultoría que preste, es decir, también parte de los ingresos, y expedir las normas conforme a las cuales podrán celebrarse los convenios de colaboración con instituciones de investigación, con el sector productivo estatal y privado, y con organismos y agencias nacionales e internacionales. Estas dos fracciones, repito, pretende derogarlas. Así como la fracción cuarta y quinta, también hay una derogación que propone en cuanto a gestionar ante las autoridades estatales y federales los recursos económicos que demande el Sistema Estatal de Investigadores. Y la siguiente fracción es pedir los nombramientos a los investigadores estatales propuestos por el secretario técnico del Sistema Estatal de Investigadores. En la fracción séptima se deroga, que refiere nombrar los miembros de la Junta Consultiva y removerlos por causas justificadas. Esta reforma, bueno, alude a que pretende eliminar lo que es la Junta Consultiva. Vamos a la fracción 10, que ahora modifica y que refiere a aprobar los planes, proyectos y programas del COTACID, así como sus modificaciones en términos de la normativa aplicable, derivado de las necesidades y propuestas presentadas por las instituciones del Gobierno del Estado y de los sectores productivo y social del Estado. La siguiente fracción, que es la 11, que refiere a aprobar las políticas, bases, proyectos y programas generales que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar el COTACID con terceros en adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios para cumplir el objeto del organismo de acuerdo con las leyes aplicables. Estas dos fracciones, la 10 y la 11, se adicionan, al igual que la 12, que es crear comisiones, comités o subcomités y grupos de trabajo relacionados con el COTACID. La 13, observar las normas y bases de adquisición, arrendamiento y enajenación de muebles e inmuebles que requiere el COTACID. Y la 14, analizar y aprobar en su caso los informes periódicos que rinda la persona titular de la Dirección General con la intervención que corresponda de la persona comisaria. Fracción 15, adiciona también aprobar previo informe de la persona comisaria y dictamen de las personas auditoras externas los estados financieros trimestrales y anuales del COTACID para su publicación. En la fracción 16, aprobar el estatuto orgánico, manual de organización y manuales administrativos de la entidad. Y una fracción 17, sesionar de manera ordinaria por lo menos 4 veces al año y de manera extraordinaria las veces que sea necesario,
con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, y otras adiciones. Pasamos al artículo 8. El artículo 8, la persona titular de la dirección, que es lo único que agrega por cuestión de género. Anteriormente decía el director general, aquí es una más de género. Y en el siguiente párrafo también hace lo mismo, la persona titular de la dirección general. Aquí hay una modificación que pretende, que será designada por el gobernador del estado, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos, y alude a 2. Aquí el gobernador, como pretende que sea el quien nombre al director general, anteriormente lo hacía el presidente del consejo directivo, es decir, en este caso tendría que ser, o de acuerdo como se venía haciendo, el secretario de educación. Y los requisitos, bueno, ser ciudadano o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Y en segunda fracción, contar con un perfil profesional y académico acordes al objeto o fines del organismo. Estos requisitos están establecidos también en lo que es el estatuto orgánico del COTACIT. Siguiente, el artículo que es el 9. Aquí menciona nada más también una cuestión de género en el primer párrafo. En la primera fracción agrega el término representar, antes únicamente era conducir la administración general. En la fracción segunda, presentar al Consejo Directivo el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos del COTACIT, así como las modificaciones de estos. Es decir, agrega lo que son las cuestiones de modificaciones. En la fracción tercera, únicamente una cuestión de forma en las siglas del COTACIT. Fracción cuarta, agrega el término innovación. En la quinta, cuanto a procurar mejorar la mejor coordinación e intercomunicación de las instituciones de investigación y enseñanza superior con el Estado y las personas usuarias, es decir, agrega las personas usuarias. En la fracción sexta, traducir demandas específicas al Consejo Directivo. Antes eran traducir demandas específicas a la Junta Consultiva, es decir, también derivado de la modificación que proponen, eliminar la Junta Consultiva, es porque hace este cambio. En la fracción 7, presentar al Consejo Directivo un informe de actividades en sesión ordinaria. Antes se hacía en una sesión especial. En la fracción 9, contratar al personal técnico y administrativo que requiere el COTACIT, cuestión de forma nada más en las siglas del COTACIT. En la 10, también una de forma en las siglas del COTACIT. El artículo 10, aquí el artículo 10 pretende derogarlo en su totalidad, el cual hace referencia a la Junta Consultiva. El artículo 11, también las facultades de la Junta Consultiva, también hay una cuestión de derogación del mismo. El 12, que habla del Secretariado Técnico del Sistema Estatal de Investigadores, también lo pretende derogar, y aquí, bueno, también por haciendo referencia a que el sistema estatal pretende modificarlo y que sea un padrón. El artículo 13, facultades y obligaciones del secretario técnico del Sistema Estatal de Investigadores, también hay una derogación que se pretende. Y por último, el artículo 14, que aquí nada más agrega una cuestión de género. Antes decía un comisario, ahora en el primer párrafo refiere una persona comisaria, y lo mismo pasa en el segundo párrafo, es decir, cuestión nada más de género. Estas serían las modificaciones planteadas en el proyecto de decreto de la iniciativa promovida por los diputados del grupo parlamentario del PAN, y repito, pretende modificar el decreto 53-243. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por la explicación de este cuadro. Expuesto lo anterior, solicito al diputado secretario, pregunta si alguien desea participar con relación a la iniciativa que nos ocupa y desahogar las participaciones. Claro que sí. Presidente, antes darle la bienvenida a los diputados Luis René Cantú Galván y el diputado Jesús Suárez Mata a Comisiones Unidas.
Atendiendo a la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz en estas comisiones unidas. El diputado Isidro Vargas. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? Muy bien, señor servidor. Adelante, diputado. Gracias. Diputadas, diputados, como bien vimos la explicación de la Unidad de Servicios Parlamentarios relativa a la modificación del decreto que constituye o crea el organismo de COTACIT, y analizando los diversos artículos que fueron reformados, en su caso derogados en el proyecto, y analizando también la ficha técnica proporcionada por la unidad, vemos que algunos artículos son procedentes y otros requieren ser sujetos a consulta del COTACIT, por lo cual yo propondría que se consulte la iniciativa planteada al COTACIT a través de una invitación a una próxima reunión de las Comisiones Unidas para que se le consulte la reforma a los diversos artículos y estemos en posibilidad de proponer una dictaminación. Es mi propuesta de invitar a una próxima reunión a representantes del COTACIT para consultarles, llevar a cabo este foro donde participen ellos, nos hagan saber sus propuestas que puedan ser enriquecidas en la iniciativa y formular un dictamen definitivo. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más que no sea registrado? Muy bien. Pues bueno, con el permiso de la presidencia y compañeras diputadas y diputados quienes nos siguen también en las redes sociales, tal y como previamente conocimos, la presente reunión tiene por objeto analizar y en su caso dictaminar la iniciativa de reforma al decreto número 243 de la H53ª Legislatura del Estado, mediante el cual se creó el organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, denominado Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, COTACIT. El objeto de la iniciativa que nos ocupa es actualizar el marco normativo de actuación que rige el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, en virtud de que necesita adecuarse a la realidad social que se vive actualmente. Ante esta situación, la opinión de la Unidad de Servicios Parlamentarios de este Congreso propone declarar procedentes algunos artículos de la iniciativa y declarar improcedentes otros tantos, hasta que se consulte con el personal del COTACIT, como bien refiere aquí el diputado. Por tal motivo, mi propuesta es que se difiera la dictaminación de todos los artículos hasta que se tenga una reunión con el referido personal del COTACIT, a fin de que la iniciativa sea dictaminada de manera integral y no parcialmente, como se pretende hacerlo. Lo anterior en aras de generar las mejores condiciones de certeza y seguridad jurídica para el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Como ambas propuestas es en el sentido de diferir a una próxima reunión con la invitación a representantes del COTACIT y en su caso en una próxima reunión enriquecer la iniciativa, propongo o someto a consideración de los integrantes de estos órganos parlamentarios el sentido de dicha propuesta efectuada por el diputado Ángel y por un servidor. ¿Votos a favor? La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, que son 12 votos. En ese sentido, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que se difiera. Vamos a diferir esta dictaminación a una próxima reunión. A continuación procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general, por lo que solicito a la Secretaría de Preguntas si alguien desea participar en este rubro. Atendiendo a la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de mis compañeras diputadas y diputados en estas Comisiones Unidas y me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 10:36 del día 9 de marzo del presente.